La historia. La prehistoria, la evolución de las especies y la hominización. La periodización en la prehistoria. La prehistoria es el periodo que comprende desde la aparición del hombre hasta la escritura. Es la más larga dentro de la historia y no tiene un punto concreto final, ya que no todas las culturas comenzaron a escribir al mismo tiempo ni estaban igual de evolucionadas. La evolución de las especies. La teoría de la evolución de las especies fue formulada por Charles Darwin en el siglo XIX en su libro El origen de las especies, 1859. En él desarrolla la idea de cómo aparecen los seres vivos y cómo evolucionan, descartando el creacionismo, que fueron creados por Dios, para dar lugar a una nueva especie, éstas se van adaptando, y la selección natural es el medio para poder conseguirlo. Es decir, que los seres con rasgos hereditarios que estén más adaptados a la zona donde viven serán los que tengan descendencia y sobrevivan sobre los otros. La selección natural ger que una población se adapte a un medio, por lo que está condicionada por los recursos naturales del lugar. La hominización. El proceso de hominización se calcula que ocurrió entre hace 6 y 3,5 millones de años en África. Se considera homínidos a todos los tipos que aparecieron con posterioridad a la divergencia del chimpancé. En la actualidad, se conocen 4 tipos: Sahelanthropus tchadiensis o Ronen etugenensi ardipithecus ramidus y los australopitécidos. La periodización en la prehistoria. Paleolítico, 2,5 millones de años, 10.000 AC. Mesolítico, 10.000 AC menos 5.000 AC, Neolítico, 5.000 AC, 3.000. Edad del cobre, 3.000 AC, 1.700 AC. Edad de bronce, 1.700 AC, 1.100 AC. Edad del hierro a partir del año 1000 AC. Paleolítico, etapas. Características de las formas de vida, los cazadores-recolectores. Etapas inferior. Entre 2,5 millones de años y 0,0000 AC. Medio. Entre y 0,0000 a calle y 35,000 AC. Superior. Entre 35,000 a calle y 10,000 AC. Características de las formas de vida, los cazadores-recolectores. El Paleolítico comienza cuando encontramos restos arqueológicos que indican que hay un uso, modificación y creación de herramientas por parte de los homínidos. El material utilizado era la piedra y, gracias a este descubrimiento, se evolucionó en la caza y en la supervivencia. Sin embargo, también utilizaban otros instrumentos como los huesos o el marfil. Y, aunque estas herramientas en un primer momento eran más toscas, luego se fueron perfeccionando para utilizarlas en tareas cada vez más complejas. Entre ellas destacan, bifaz, puntas de flecha, raspadores. Incluso, agujas. El grupo predominante en el Paleolítico es el de los cazadores-recolectores, nómadas que habían perfeccionado una forma de vida que llevaban milenios realizando. Neolítico, la revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas. Sedentarismo, artesanía y comercio, organización social, aparición de los ritos, restos materiales y artísticos, pintura y escultura. Al comienzo del Neolítico encontramos la evolución de la humanidad. Gracias a la producción de alimentos y a los asentamientos hallamos el inicio de una civilización y el abandono de la precariedad que caracterizó al Paleolítico. Se dio el paso de los grupos de cazadores-recolectores a los productores de alimentos. Existen varias hipótesis que intentan explicar cómo se dio ese paso, pero lo cierto es que hubo una revolución social, gracias a los asentamientos y a la agricultura, que dio paso a grupos que interaccionaban con otros y se pueden ver muestras tanto de artesanía como de comercio entre ellos. Una de las innovaciones más destacadas del Neolítico es el uso de la cerámica para realizar objetos de almacenamiento. Aunque se conocen trabajos anteriores en cerámica, hasta que los humanos no se hacen sedentarios no le dan esta utilidad. También destacan los tejidos, sean
Encontrado restos de instrumentos para tejer y tejidos, sobre todo lana y lino. Además, entran en juego ideas religiosas y simbólicas en estos grupos de humanos. Hay restos arqueológicos en los que se pueden ver diversos ejemplos de ellos como el culto al toro o las diosas madre. Las esculturas que se han encontrado suelen girar en torno a estos temas, sin embargo. Las pinturas suelen ser imágenes de caza o de vida cotidiana. La historia antigua, las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad, economía y cultura. Mesopotamia. La historia empezó en Sumar, Oriente Medio, en lo que llamamos Mesopotamia, país entre dos ríos, Tigris y Éufrates, que fue la cuna de la civilización. Podemos distinguir las siguientes etapas. Primer periodo sumerio, 2550 a 2380 AC. Cuando hablamos de Sumer nos referimos a una situación geográfica, al sur de Mesopotamia, durante el 111 milenio AC, estaba compuesto por diferentes ciudades-estado que en un momento u otro obtuvieron la hegemonía unas sobre las otras, Kisi, Uruk, Eridu, Nippur, Ur, Lagas, Uma, Larsa y Suruppak. Todas con un centro religioso común, Nippur. Santuario del dios Enlil. La escritura era cuneiforme. El imperio acadio, 2350 a 2254 AC. La llegada de oleadas de pueblos semitas a la zona que ocupaba Sumer hizo que surgiera el imperio acadio, que comienza con la llegada del rey Sargón, que significa rey verdadero. La región que ocupó finalmente fue mayor a la de Sumar, ya que la dinastía de reyes guerreros amplió las fronteras y se hicieron reyes de las 4 regiones. Se caracteriza por la separación de templo y Estado, con un poder centralizado que se hereda de padres a hijos, llegando a su mayor extensión con Naram-Sin, nieto de Sargón, en una monarquía absoluta. También utilizan la escritura cunea. Forma heredada de los sumerios, pero los leen en su propia lengua. Renacimiento sumerio, 2155 a 2004 AC. Una vuelta de la hegemonía sumeria donde se distinguen dos periodos, 2. Dinastía de Lagas 1 que comienza con Gudea, donde vuelve la cultura sumeria, pero se mantiene el poder político acadio, y 3 Dinastía de 1. Donde existían 3 centros de poder, Nippur, como la capital religiosa. Uruk, cuna de la dinastía, y Ur, capital del imperio. Babilonia, 2004 a 539 AC. Etapa, apogeo de las ciudades-estado, Mesopotamia Sur, y Sin y Larsa, y Alta Mesopotamia y Siria. Se caracteriza por la fragmentación. Etapa, hegemonía de Babilonia, y dinastía amarita, 1894 a 1595 AC. Continúa la influencia sumario-acadia y destaca el sexto rey, Anunurabi. Se caracteriza por la centralización. De la dinastía 2 a la V. De la dinastía Bi. A la 10ª. Asiria, 1813 a 610 AC. Imperio Antiguo Asirio, 1813 a 1393 AC. Se encontraba ubicado en Subartu, T1 Mesopotamia Norte, entre el Tigris, Gran Sabi, Pequeño Sabi. Kabm, tienen influencias sumerio-acadias, pero con la característica de estar centralizados en un rey, que se apoyaba en gobernadores de provincias. 2 capitales, Assur, en el Tigris, y Subat-Enlil, en el Kabur. Hubo un periodo en el que fueron dominados por Hammurabi, de la dinastía Amarita I y por las dinastías Casita y Urritas. Imperio Medio, 1392 a 1077 AC. Hay un renacimiento asirio político. Gracias a Assur-Ubayiti y sus sucesores. Mantienen buena relación con Egipto. Esta es la época de sus principales reyes, donde destacan los grandes conquistadores que son, Salmansari, Tukulti-Ninurta y Tiglat-Pail-Sel decadencia, 1077 a 912 AC. En esta época hay un apogeo y expansión de los nómadas semitas arameos y la invasión de los pueblos del mar. Imperio Nuevo, 911 a 609 AC. Destacan 4 periodos,
consolidación. Donde destacan figuras como Asurnasipal XI, la llegada del imperio asirio-babilonio, con grandes conquistadores como Tigalt-Pileser III y Salmansar. La época de Sargón II y sus sucesores, y la decadencia de Asiria con los sucesores de Asurbanipal, por medio de los caldeos y los medos. Egipto. La civilización egipcia surge gracias a una serie de factores geográficos y humanos desde la prehistoria y que condujeron a una cultura original. En este sentido, los factores geográficos son la riqueza del Nilo, todos los ritos egipcios giran en torno a él, desde su forma de estimar el tiempo hasta su religión. La crecida del Nilo gracias a las lluvias monzónicas en Etiopía, bajaba en oleadas alcanzando el valle cada año entre los meses de junio y septiembre. Gracias a la misma, se fertilizaba la tierra a lo largo de todo el curso del río por medio de limos, restos orgánicos arrastrados por la corriente, que se quedaban en el suelo cuando las aguas se marchaban. Con la decrecida. Esta riqueza ya no se da, pues en el Afio 197 se construyó la presa de Asuán, que retiene las aguas de la crecida. Protodinástico, c. 3200 a 3050 AC. Se suele hablar de Egipto cuando todo el territorio se unificó bajo un solo gobernante, la tradición lo atribuye a Narmer Menes. De este periodo se habla de dos dinastías. Dinastía O. c. 3200 AC. Es la que utilizan algunos autores para ubicar los restos encontrados anteriores a la dinastía O. Son jefes locales a los que algunos egiptólogos no aceptan como parte de esta disciplina. Dinastía O. Entre 3100 y 3050 AC, donde se ubican Narmer y se han hallado restos de un posible rey escorpión. Época arcaica, c. 3500 a 2700 AC. Dividida en dinastía y II, con 8 faraones en cada una de ellas. En la primera, se comienzan a utilizar títulos asociados a los gobernantes y también unas ceremonias asociadas a la coronación. En ella se encuentra la primera reina, Merneit. A finales de la segunda dinastía estaban ya fijadas las características de la monarquía faraónica, es decir, la coronación real y su renovación, fiesta. Sed, que fueron de la misma forma hasta la época ptolemaica, entre ellos. Destacan la sucesión entre padres e hijos, la titulatura real y el papel de las reinas. También en esta época ya están definidos casi todos los dioses del panteón egipcio clásico. Y, además, en ella se encuentra la escritura jeroglífica tal y como la conocemos. Aunque algunos autores creen que su origen es mesopotámico. Reino antiguo, c. 2700 a 2200 AC. Dinastías 3 a la sexta. También se le denomina época menfita, por el nombre de su capital, Memphis, que lo sería a lo largo de todo este periodo. Durante el reino antiguo se produjeron grandes progresos en Egipto. Las figuras más importantes de la tercera dinastía son el faraón Souse y su arquitecto jefe, para algunos estudiosos también visir, Imhotep, que construyó la pirámide escalonada de Saqqara, donde se comenzó a utilizar la piedra frente al adobe. En la cuarta dinastía destacan varios faraones, Snofru, que realizó una serie de edificios que fueron predecesores de las pirámides construidas posteriormente, Keops, Kefren y Miterino, conocidos por sus pirámides en Gizeh. En concreto, la de Keops es el mayor monumento construido por el hombre. Cuando estaba completa medía 146,6 m de altura, su base cuadrada es de más de 227 m de largo y está construida por bloques de piedra calcárea que pueden llegar a pesar 15 toneladas. Las caras están orientadas a los 4 puntos cardinales con errores de menos de 5 grados. Durante la quinta dinastía hubo muchas novedades en el estado egipcio, entre ellas el título real hijo de Arei se generalizó y se incorporó a la titulatura real, hubo más textos escritos y, con ellos, una elevación del pensamiento literario y científico. Y la sexta dinastía fue un momento de transformación y de declive de la autoridad real. Periodo intermedio, c. 2065 a 1785 AC,
es la época desde finales de la sexta dinastía hasta la reunificación de Egipto. Por Mentuhotpi, un príncipe tebano. Supuso el hundimiento del sistema político del reino antiguo, junto con el ascenso en poder de los nomarcas. Jefe superior de la administración egipcia, la aparición de un reino en el norte con capital en Cracleópolis y otro en sur en torno a Tebas. Hasta la ya nombrada reunificación. Desde el punto de vista cultural, hubo un cambio de mentalidad, tanto en la expresión literaria, como en la religiosa y en la sociedad. Aunque no tenemos muchas fuentes históricas del período intermedio, donde se ubican las dinastías de la VLL a la décima. Reino Medio o y Reino Tebano, c. 2065 a 1785 AC. En este periodo se encuentran las dinastías 11 y 12. La capitalidad se traslada a Tebas, al sur. Estas nuevas dinastías comienzan con la reunificación que pone fin al primero periodo intermedio. Los reyes dejaron de ser dioses para bajar al estatus de mortales, aunque de gran valentía y habilidad. Y acabó el poder de los nomarcas y desaparecieron los noumous como división administrativa, para crear una nueva, la ciudad y sus territorios circundantes. Gracias a que hubo un periodo de paz y prosperidad creció una clase intermedia. Mejora en los sistemas hidráulicos e importantes relaciones con los otros reinos. A partir de la 11ª dinastía, Osiris pasó a ser el dios más popular ya que lo veían cercano al hombre, pues sufría y moría, mientras que Arei era lejano. En ese sentido. Y surge una nueva religión de corte heliopolitana, cuyo dios principal era Amon-Ra. Desde el punto arquitectónico, se considera a este periodo como clásico. Por excelencia en la civilización egipcia. Como ejemplos, el recinto sagrado. En Karnak, la pirámide romboidal de Dasur o la pirámide roja de Dasur. Periodo intermedio, c. 1785 a 1580 AC. Comprende desde la dinastía 13 hasta la 17ª. Siendo las tres primeras poco conocidas por falta de información histórica, en las siguientes hubo una invasión de los Hicsos, que se centró en las dinastías 15 y 16. Mientras en Tebas se dio la 17ª, que finalmente le declaró la guerra a los Hicsos y los expulsó. Una vez sin esa amenaza, Egipto vuelve a unificarse y comienza una nueva etapa. Reino Nuevo o II Reino Tebano, c. 1580 a 1090 AC. Dinastías 18 a XX. Fue un momento de esplendor de Egipto gracias a la labor de los príncipes tebanos de la primera dinastía del período por fortalecer el Estado, restablecer relaciones internacionales y reabrir rutas comerciales. Se inició una nueva época de conquistas en el exterior. Capitalidad en Tebas. Las mujeres tienen una gran importancia. Es la primera vez que hay una faraona con todos los títulos masculinos, Hatshepsut y también otra reina. Nefertiti, aparece en las escenas familiares y oficiales en plano de igualdad, como ocurrió también con Tillí. Amenofis IV se convierte en Akenatón y cambia el culto de Amon-Atón. También es el periodo de Tutankamón, conocido por el descubrimiento de su tumba. En la 19ª dinastía destaca Ramsis-I. Periodo intermedio, c. 1085-715 AC. Tras un periodo tan importante como el anterior, en este se da de nuevo una inestabilidad política y debilidad, donde gobiernan de las dinastías XXI. A la 23. Baja época, c. 715 a 332 AC. Durante la baja época se dan las dinastías Xiva-Besos. El poder real fue cada vez más débil, se iniciaron invasiones tanto por el sur como por el oeste, la economía bajó y no hubo un gran desarrollo en el arte o la cultura. Las tumbas de los soberanos fueron muy modestas, realizadas en bloque de piedra simple y con una decoración mediocre. En los sarcófagos ya no predomina el oro, sino la plata. Poca Prolemaica, c. 332 a 33 AC. Fundada por el general de Alejandro Magno, Ptolomeo, que se instaló como sátrapa de Egipto. Con el tiempo se instalará una dinastía
Macedonia empezada por este general que acabará con Cleopatra VII, que fue amante de Julio César y de Marco Antonio. El mundo clásico. Grecia, las polis griegas. Su expansión comercial y política. Las polis griegas. Las polis griegas nacen durante la transición de la Edad Oscura al arcaísmo. Fue un fenómeno de evolución lenta, pero en el siglo VIII AC. Ya estaban organizadas. Eran el núcleo central de la civilización griega. Hasta la época helenística. Se pueden definir como un grupo humano que tiene sus leyes, un derecho propio que puede ir variando con el tiempo, ya que las polis están por encima de los cambios políticos, aunque la plenitud de las mismas se alcanza con la democracia, teniendo como mayor ejemplo Atenas. En ellas también se definen una serie de divinidades protectoras comunes y un sistema en el que cada individuo es responsable, en cierta medida, del gobierno del grupo. Hay que matizar que polis no es equivalente a ciudad como núcleo urbano, sino que tiene un significado político, económico y administrativo propio, es el centro de la vida de los griegos y, por lo tanto, en las mismas se desarrollará la cultura griega. Por lo tanto, polis es más un concepto político que urbano. Expansión comercial y política 3.5.2.1. Cambios socioeconómicos. La moneda. Aparece en el siglo VIII AC y de su aparición se desarrolla el comercio de forma extraordinaria. Nace una economía mercantil. Auge comercial. La expansión del comercio y los beneficios derivados de este fenómeno afectaron al sector social. Cambios en el sector agrícola, que se especializa en ciertos cultivos más comerciales y rentables, como el olivo o la vid. Aparición de la escritura. En el siglo XII AC con la civilización micénica se pierde la escritura, pero a mediados del siglo IX o comienzos del siglo VIII. Los griegos vuelven a emplear el sistema de escritura derivado de los fenicios. Organización política. En ese momento, existía un régimen oligárquico en el que el rey no era más que una figura nominal. La aristocracia monopolizaba el gobierno a través de sus instituciones, la bulé, el consejo y dicestai. Aunque a esta situación se superpone la reivindicación de la escritura de las leyes y la participación política que exigen los grupos excluidos, los cambios, que modificaron la cultura griega, provinieron de Asia Menor, donde aparecieron los primeros legisladores y tiranos. Política. Los legisladores. Se creó una ley escrita ante la situación de cambio 1 de común acuerdo entre nobles y pueblo, se eligieron legisladores, los llamados tesmoletes en Atenas y asimnetes en Asia. Las leyes eran de obligado cumplimiento tanto para el pueblo como para los aristócratas. Destacaron en ese puesto, en el siglo VII AC, en Occidente, Zeta Eleuco de Locrios y Carandes en Catania, en Grecia peninsular, Fidón de Argos y Dracón en Atenas, en el siglo VI AC, Salón de Atenas y Pitacos de Mitilene en la zona asiática, en Lesbas. La tiranía. Se estableció un sistema de poder personal en algunas zonas de Grecia, generalmente de forma violenta. Algunas ciudades se alzaron nuevos jefes que se llamaron tiranos durante el siglo VI y VAC. La tiranía sustituyó a la monarquía y al régimen oligárquico. Destacaron con Trasíbulo en Mileto, Polícratos en Saamas, Peliandro en Corinto, Pisístrato en Atenas y Gelón en Siracusa. Las guerras médicas. A finales del siglo VI y a principios del VAC la situación internacional era muy tensa. El imperio persa se creó en el siglo V por Ciro el Grande y sus sucesores comenzaron una conquista que, cuando llegó a Grecia, se inició las guerras médicas. La primera guerra médica la comenzó el persa Daría, destaca la batalla de 4 Maratón, se resolvió con una Atenas vencedora. En los años posteriores, con la muerte de Daría, su hijo, volvió a intentarlo 10 años después. En este intervalo, Atenas, imperio de Alejandro Magno y sus sucesores, helenismo, el arte, la ciencia, el teatro y la filosofía.
Alejandro Magno. En el año 336 AC falleció Filipo y dejó como sucesor a su hijo Alejandro Magno, educado por Aristóteles, con grandes conocimientos de los clásicos y también con una amplia formación. El ejército lo aclamó y tras eliminar a otros posibles pretendientes al trono macedonio inició un reinado de 12 años tras dejar Egipto I en el año 331 luchó contra Darío II en Codomanoe. Inició una campaña en Mesopotamia y en las tierras de Irán. En la batalla de Gaugamelas, aún en inferioridad ganó al ejército persa y conquistó después sus principales ciudades. En Babilonia entró como un libertador. En el interior, conquistó Susa, llegó a Persépolis y a Batana. Persiguió a Darío, pero antes de llegar a él, fue asesinado por un sátrapa llamado Beso. Alejandro, indignado, organizó sus funerales y se declaró su sucesor. A partir del año 330 AC inició la conquista de los territorios de Afganistán y de Pakistán hasta el año 327 AC. Después siguió la conquista de la India, lo que ocurrió entre los años 327 y 324 AC. El helenismo es una época de gran esplendor que se caracterizó por la expansión de las tierras ocupadas y por el desplazamiento de los centros de poder del helenismo hacia Oriente. Tras la muerte de Alejandro, distinguimos dos épocas. Los diadocos. Perdidas es el regente que dejó Alejandro, pero fue asesinado en el año 32 LA.C., por lo que sus generales se dividieron su imperio. 5 divisiones: Antípatros en Macedonia, Lisímaco en Tracia, Antígono Monoftamos en Asia Menor, Seleuco en Babilonia y Ptolomeo en Egipto. Pero ninguno quería realmente esta división, ansiaban todo el territorio, por lo que comenzó una guerra que duró 20 años y que acabó con los generales originales, los epígonos. Tras esta guerra, se simplificó el imperio en 3 grandes reinos: Egipto, con Ptolomeo II, Asia para Antíoco, hijo de Seleuco, y Macedonia para Antígono Gonatas, hijo de Antígona. Aunque pronto comenzaron las guerras y las alianzas inestables, pero lo que se pretendió en esa etapa era consolidar los territorios, no conquistar a los vecinos. También se crearon reinos independientes, sobre todo en la zona oriental. El mundo clásico. Roma, origen y etapas de la historia de Roma, la República y el Imperio, organización política y expansión colonial por el Mediterráneo, el cristianismo. Roma, origen y etapas de la historia de Roma. El origen de Roma se encuentra en el Lacio, en el Palatino. La tradición romana habla de una fundación mítica que proviene de la guerra de Troya, de donde Eneas hijo de Afrodita y Anquises, que sobrevivió a la destrucción de la ciudad, buscó refugio junto a su hijo Ascanio o Julio y llegó a las costas del Lacio, donde fue recibido por Latino, el rey de una de las tribus del lugar, que le dio por esposa a su hija. Tras la muerte de Eneas, Ascanio fundó Alba Longa, donde fue rey, aunque en otras leyendas, Ascanio es hijo de Eneas y Lavinia. Tras algunas generaciones en la ciudad, al rey Numitor lo echa del trono su hermano Amulio, que quedó como único rey. La hija de Numitor, Rea Silvia, se hizo vestal, sacerdotisa de Vesta, y, como tal, estaba obligada a mantener un voto de castidad. En cambio tuvo 2 hijos mellizos con el dios Marte, de la guerra, por lo que fue condenada a muerte por su tío. El rey ordenó que los 2 mellizos fuesen arrojados al Tíber, pero los esclavos que debían hacerlo, los dejaron en un cesto a las orillas del río. El llanto de los bebés llamó a una loba, que los amamantó. El pastor Fausto los recogió y los crió con su mujer Carencia, y los llamaron Rómulo y Remo. Cuando crecieron y descubrieron su origen, mataron a Amulio y devolvieron el trono a su abuelo, Numitm. Decidieron fundar una nueva ciudad, pero, por desavenencias, Rómulo mató a Remo y al final la ciudad se llamó Roma en honor a Rómulo. Según Varrón, el año del origen de la ciudad se
encontraría en los años 754 y 753 AC. Esta leyenda fue la evolución de varias que acabaron por fundirse para unir tanto el origen troyano de los romanos como el de Alba Longa y su herencia del dios Marte. Las etapas de la historia de Roma se pueden dividir en tres: el período de los reyes, la república y el imperio. Hubo 7 reyes en Roma, que, según los romanos, ya asentaron las bases de lo que sería la república. Comenzaron con el primer rey mitológico, Rómulo, continuó con Numa Pompilio, Tulo Hostilio, Aneo Marcio, Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio. Los 6 reyes siguientes a Rómulo se aceptan como reales, pero parte de su leyenda sí se cree mitológica. El último rey, de origen etrusco, conquistó el poder por la fuerza, no escuchó al Senado y fue depuesto de una forma tan violenta que Roma decidió no volver a tener más reyes en su historia. La República y el Imperio, organización política y expansión colonial por el Mediterráneo. La República. Esta etapa comenzó con el fin de la monarquía. Según la tradición, a Tarquinio lo sustituyeron 2 magistrados electos, que lo fueron cada año. Elegidos por los comicios centuriados y sometidos a la aprobación del Senado. Solo podían ser patricios y recibían el nombre de cónsules. Una tradición que, con modificaciones, siguió casi toda esta etapa. Los patricios fueron los dueños del poder romano durante el principio de la República, pero tras las luchas entre patricios y plebeyos se consiguió la igualdad entre derechos políticos, legislación sobre deudas y derecho de acceso a la tierra pública. También aparecieron nuevas instituciones ligadas a los plebeyos como los tribunos de la plebe o los ediles de la plebe. También fue una etapa en la que se comenzó a legislar, comenzando por las leyes de las 12 tablas, uno de los primeros textos legislativos de la historia. Los órganos de gobierno de la República eran, el Senado, las asambleas populares, comicios curiados, comicios centuriados y comicios tribales, y las magistraduras, funcionarios romanos, en los que destacan los cónsules. Los romanos fueron un pueblo expansionista y belicoso, así que no faltaron las guerras en este periodo. Entre sus grandes logros destacan la conquista de Italia, las guerras púnicas, contra Cartago, su expansión por el mundo helénico y su consolidación en Occidente. Pero también hubo una etapa de guerras civiles, que para ellos eran luchas armadas entre ciudadanos romanos, que acentuaron el final de la República. A finales del siglo II, la República entró en crisis. Cayo Mario, un reputado general romano, que fue cónsul 6 veces, realizó una gran reforma militar y social y, aunque en un principio trabajó junto a Sila, entrarían en guerra civil, que dio como resultado la dictadura de Sila. Hay que tener en cuenta que el cargo de dictador en Roma era temporal, se utilizaba para poder legislar y solucionar los problemas del momento. La dictadura de Lucio Cornelio Sila no consiguió atajar del todo estos problemas y fue una etapa de verdadero terror, que acabó en el año 79 AC. Posteriormente se sucedió la rebelión de Sertorio, en Hispania, y la de Espartaco I atajada por Carso en el año 71 AC. En esta época también surge una de las figuras más importantes. Pompeyo I, uno de los grandes generales, que conquistó parte de Oriente y acabó con los piratas del Mediterráneo. Sin embargo, Roma se encontraba con una inestabilidad política que no era sostenible con el antiguo sistema de 2 cónsules. Así que, 3 hombres importantes y políticos formaron el primer triunvirato, una alianza de poder para poder conseguir una serie de objetivos políticos. Estuvo formado por Gneo Pompeyo Magno, Cayo Julio César y Marco Licinio Craso. Pero esta alianza se rompió y comenzó una serie de guerras entre Pompeyo y César, que ganó el último. Julio César fue nombrado dictador en el año 49 y en el 48 AC de forma perpetua. Su poder radicaba en su ejército. Realizó numerosas medidas, entre las que destacan, aumento del número de senadores, la fundación
De colonias en provincias, la concesión de derechos de ciudadanía o la reforma del calendario, que siguió en vigor en Europa hasta el siglo XVI. Finalmente, César fue asesinado en una conjura los idus de marzo en el año 4 a 4 AC. Tras su muerte, se formó un segundo triunvirato, una alianza para poder llenar el vacío de poder que dejó César. Estuvo formado por Marco Antonio, Octavio Augusto y Marco Emilio Lépido. Pero esta unión tampoco duró, ya que, tras la venganza por la muerte de César, comenzó una guerra entre Antonio y Octavio que acabó con este último venciendo y convirtiéndose en el primer emperador romano, Augusto. El imperio. Augusto asentó las bases del imperio, que exigió nuevas estructuras de órganos de gobierno y un cambio radical en las bases populares de sustentación. Con un ejército bien formado y numeroso, faltaba una política de provincias que impulsara las empresas públicas y privadas, un nuevo sistema de impuestos y programación de gastos, además de un nuevo ejercicio de la justicia o de la administración. Augusto fue el artífice de todas estas modificaciones, que durarán 5 siglos después. Gobernó 5 o 7 años. Y aseguró el poder del emperador como cabeza de la administración romana. Se puede hablar de la época del Alto Imperio, con las siguientes dinastías: Julio-Claudia, a. calle al 69 DC. Compuesta por Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Flavius, 69-96. Vespasiano, Tito y Dorniciano. Antonina, 96 a 192. Nerva, Trabajo, Adriano, Antonino Pío, Blarco Aurelio. Y Cómodo. Con el Bajo Imperio, que dio inicio con la dinastía de los Severos, en el siglo IV comenzó la crisis del mismo. Diocleciano quiso atajarla, creando la llamada tetrarquía, el poder de 4, pero se hundió pronto por la obsesión de la usurpación. El cristianismo. El cristianismo chocaba con el pensamiento romano, que aceptaba las diversas religiones uno mientras que los cristianos creían en un Dios único sin acceso a los demás. Por eso, fue perseguido durante un tiempo, hasta que llegó al poder Constantino, quien acogió por primera vez la religión cristiana. Posteriormente, en el año 392 se declaró la religión oficial. La península ibérica, los pueblos prerromanos y la Hispania romana. El proceso de romanización. La ciudad y el campo. El arte, arquitectura, escultura y pintura. Los pueblos prerromanos. Celtas. Ubicados en la zona norte y oeste. Entraron en la península sobre el año 1200 AC, siendo sus principales tribus, galaicos, astures, cántabros, bacceos, carpetanos y lusitanos. Vivían en casas circulares, llamadas castros, introdujeron el uso el hierro y esculpieron los famosos berracos íberos. En la zona sur y este peninsular, eran los habitantes autóctonos de la región. Vivían en ciudades amuralladas con casas rectangulares, más fortificados por lo habitual de las invasiones en la zona. Tuvieron contacto con las civilizaciones fenicias y griega, de las que tomaron la escritura y el estilo artístico. Crearon esculturas que han llegado hasta nosotros como la Dama de Elche o de Baza. Sus principales tribus fueron, indigetes, layetanos, vascones, edetanos, contestanos, bastetanos y turdetanos. La Hispania romana. La conquista de Romana de Hispania comenzó a finales del siglo III AC. Durante la Segunda Guerra Púnica, y se extendió hasta finales del siglo I AC. Su objetivo en la península fue vencer a los cartagineses, que se habían asentado en la costa murciana, en Cartago Nova. Tras vencerlos, ocuparon la costa mediterránea, a la que llamaron Hispania Citerior en la costa occidental e Hispania Ulterior a la costa oriental. Tras las guerras lusitanas, donde vencieron a Biuno y Ato, ocuparon el oeste. Luego, con las guerras celtíberas llegaron al centro y, finalmente, en las guerras cántabras, ya en el reinado de Augusto,
llegaron al norte. Tras la conquista final de Augusto, se dividió la península en tres: tarraconenses, lusitania y bética. Diocleciano, que intentó remodelar el imperio, en el año 298, dividióla. Tarraconenses y creó Gallaecia, cartaginense y baleárica. La Edad Media, concepto de Edad Media y sus subetapas. Concepto, Edad Media. El concepto de Edad Media es europeo, difícilmente se puede exportar fuera de estas fronteras, y fue creado en el siglo XV para describir el periodo anterior, considerado como una fase intermedia entre la antigüedad y el Renacimiento. Subetapas. Alta. Finales siglo III o principios del siglo IV hasta el siglo IX. Es una época de transición entre las civilizaciones antiguas y las medievales. Plena. Siglos X al XIII. Siglos XIV y XV hay transformaciones intensas, es la decadencia de la Edad Media y el inicio del Renacimiento. La caída del Imperio Romano en Occidente. División política e invasión. En el año 395, Teodosio divide el imperio en dos: Occidente, donde gobernó su hijo Honorio, y Oriente, bajo el gobierno de Arcadio. Mientras que el imperio de Occidente cayó pronto, 476, entre otras cosas, por las invasiones germánicas. El segundo, el de Oriente, sobrevivió hasta el 29 de mayo de 453 a causa de la invasión de los turcos otomanos. Los pueblos llamados germánicos vivían en los limes del imperio. La primera gran invasión la iniciaron los hunos, que, en el siglo IV, estaban asentados en las estepas del mar de Aral y del lago Baikal. No se conoce bien el motivo por el que inician su andadura hacia Occidente, pero lo cierto es que esta migración movió a los otros pueblos germánicos que, poco a poco, fueron llegando a los límites del Imperio Romano. Los reinos germánicos y el Imperio Bizantino, Oriente. Los reinos germánicos vándalos dominaron el norte de África, desde Ceuta hasta Tripolitania. Las Baleares, Córcega, Cerdeña y Sicilia. Gensérico y sus sucesores eran fervientes arrianos y antirromanos, que echaron de sus territorios a los cristianos. Hilderico, 523, nieto de Gensérico y Valentiniano III, fue depuesto por Gelimer, por sus ideas de unir fuerzas con los católicos. Este fue detenido por Justiniano y supuso el fin del reino vándalo. Visigodos. En el año 451 murió Teodo I, y sus hijos se hicieron con él poder, y se fueron extendiendo por la Galia. Intervinieron en Hispania para frenar a los suevos en Galicia. Con Eurico, en el año 466, comenzó la conquista de la península ibérica por la tarraconense. Sería con Leovigildo y su hijo Recaredo, 586, cuando adquirieron todo el territorio. Gobernarían Hispania hasta el afio 711. Francos. Clodoveo, rey franco, fue el primer rey bárbaro en convertirse al catolicismo, bautizado por San Remigio el 25 de diciembre del año 498 o 499. Esta conversión hizo plena la integración entre francos y galorromanos, comenzando la transformación de la Galia en Francia. Ostrogodos. Teodorico, que siempre respetó la ficción imperial, extendió su territorio desde el Ródano hasta el Danubio, incorporando toda Italia, parte de Panonia y Dalmacia. La desaparición del reino en el año 562 dejó que entrara el Imperio Bizantino a Italia. Heptarquía anglosajona. Durante la segunda mitad del siglo V, se establecieron y conquistaron Gran Bretaña los anglos, sajones y jutas. Se llamó Heptarquía, pues había 7 reinos: Sussex, Essex y Wessex, por los sajones; Anglia del Este, Mercia y Northumbria por los anglos, y Kent, de los jutas. Longobardos. Se establecieron en Italia tras la caída de los ostrogodos. El Imperio Bizantino. El poder de Bizancio se inició con la fundación de Constantinopla, por el emperador Constantino, en el año 324 y terminó con la caída de la capital.
En poder de los turcos otomanos, en el año 1453. En ese periodo de 11 siglos acudieron muchas circunstancias históricas, desde épocas de esplendor, crisis y declive. Podemos hablar de las siguientes etapas en el Imperio bizantino. Desde la fundación de Constantinopla hasta el inicio de la crisis iconoclasta, 726. Los dos primeros siglos corresponden a la historia del Imperio Romano de Oriente. Los años de mayor esplendor político y militar fueron los del reinado de Justiniano, 527 a 565. La crisis iconoclasta, 726-81-3. El Imperio Medio, periodo de recuperación donde reinaron las dinastías macedonias, 867 a 1057, y Comnena, 1057 a 1185. El Imperio Latino, 1204 a 1261. Con la conquista de la capital en el transcurso de la Cuarta Cruzada. La última etapa se caracterizó por la fragmentación territorial y política. 1261 a 1453, reina la dinastía de los paleólogos. El feudalismo. Aunque los reinos feudales que se formaron en la Edad XI cedía fueron herederos de los arcaicos mecanismos de los reinos germánicos, esta nueva situación supuso la superación de los mismos. El sistema feudal se dividió en tres estamentos: el clero, los que rezan, la nobleza, los que batallan, y los siervos, los que trabajan. Los señores feudales se encontraban en la cima de la pirámide feudal, junto con el rey, aunque estos llegaron a tener más poder que el monarca. Durante un tiempo, ejercían poder en su territorio y entre los señores feudales y el rey había una relación de vasallaje. El clero tenía también poder, en sus territorios eran los que mandaban a los campesinos que había en ellos. Y eran centros de poder y de sabiduría, ya que ellos guardaban los libros de autores de la antigüedad y los copiaban. Mientras que los siervos, que era la mayoría de la población, dependían de unos o de otros, realizaban trabajos tipo campesino, artesano, soldado o pequeños comerciantes. El Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. El Islam surge en la península arábiga en el siglo VII. Estaba habitada por pueblos de orígenes étnicos y lenguas semíticas diversas. Se dividían en tribus sedentarias, en la periferia costera de la propia península, y nómadas, por el interior desértico. Practicaban diferentes religiones, como el cristianismo, el judaísmo y el animismo. No existía una unidad política y los conflictos eran frecuentes. La Meca, la ciudad natal de Mahoma, fue donde comenzaron sus revelaciones divinas, de donde tuvo que salir por la oposición a su predicación, volvió en el año 630 y, a su muerte, 2 años después, el dominio islámico se extendía ya por toda Arabia. Califato ortodoxo, 632 a 661. Reinado de los 4 primeros califas, Abu Bakr, Umar, Uthman y Muawiyah. Califato omeya, 661 a 750. Bajo su dominio se extendió rápidamente el Islam llegando a la península ibérica por el oeste y al Indo por el este. Capital en Damasco. Califato abbasí, 750 a 1258. Descendientes del tío del profeta, acabaron con los omeyas, de los que solo sobrevivió Abd al-Rahman, que fundó un estado independiente en Al-Ándalus en el año 755. Capital en Bagdad. Acabó por la llegada de los mongoles. Entre los siglos X y XII, se puede hablar de 3 califatos: el califato abbasí, donde se encontraban los buíes, los gaznabíes y los escliuquíes, el califato fatimí, y el califato de Córdoba. La península ibérica, la invasión musulmana, Al-Ándalus, y los reinos cristianos. La invasión musulmana. La expansión musulmana comenzó en el año 711 por los bereberes, fue una invasión muy rápida, ya que la monarquía visigoda se encontraba en decadencia y no hubo mucha resistencia militar. Emirato dependiente, 711 a 756.
Era una provincia gobernada por un emir, que dependía de los califas de Damasco y que tenía estrechas relaciones con el centro político de Kairuán. Emirato independiente, 756 a 912. Abd al-Rahmani fundó el Emirato de Córdoba y comenzó una nueva dinastía de emires. A partir de Abd al-Rahman II, Al-Ándalus tuvo una organización estatal plena. Califato de Córdoba, 912 a 1002. Abd al-Rahman III cambió la dinámica anterior y acabó con las rebeliones internas que lo habían socavado. Frenó el avance cristiano por la meseta norte. En el año 929 rompió vínculos con Bagdad y se proclamó califa o jefe religioso y príncipe de los creyentes, asumiendo el poder jurídico, militar y político. Esta fue la etapa más importante de Al-Ándalus. Los reinos de taifas y las invasiones norteafricanas, 1002 a 1232. Tras varias guerras, se iniciaron los reinos de taifas, uno que eran estados independientes. El reducto nazarí, 1232 a 1492. Estos reinos fueron conquistados hasta que, en el año 1492 cae Granada el último. Los reinos cristianos. Asturias y León. Pelayo, según dice la tradición, ganó la batalla de Covadonga en el 722 y creó el reino de Asturias, el primer reino cristiano, heredero de los visigodos. Fue creciendo hasta llegar al río Duero con Alfonso III García y trasladó la capital de Oviedo a León. Con el tiempo se le llamaría Reino de León, y se separó en condados gobernados por señores feudales. Castilla. Originalmente fue un condado de León. En el siglo X, Fernán González lo independizó. En el siglo XI se convirtió en un reino bajo Fernando I, que al final unió al Reino de León en 1038. Navarra. La familia Arista fundó el reino en el siglo IX, en un principio llamado Reino de Pamplona. Entre sus reyes destacan Sancho III. Portugal en un inicio fue parte del Reino de Castilla y León. En el siglo XII se independizó, siendo su primer rey Alfonso Enríquez. Plena Edad Media en Europa, siglos XII y XIII. Es un momento de plenitud y máximo apogeo en el occidente medieval, al que se le llama plena Edad Nicdia. En el ámbito político aparecen lo que serán los grandes estados de la Edad Moderna. Y en lo económico, hay una serie de factores que aceleraron su desarrollo. Entre otros, esos factores fueron el desarrollo agrícola, ganadero, moneta uno y crecimiento demográfico y desarrollo tecnológico. También se inició un proceso urbanizador en Europa, donde las ciudades volvieron a tener importancia y el mundo se trasladó a ellas. Eso fue debido, entre otras cosas, a los nuevos gremios y oficios artesanales que se dieron en ellas y lo que produjo un desarrollo comercial urbano. Es un periodo en el que hubo diversas tendencias que quisieron cambiar la religión y con ella la relación Iglesia-Estado. La evolución de los reinos cristianos y musulmanes. Emirato y Califato de Córdoba. Reinos de Castilla y de Aragón, conquista y repoblación, con la descomposición del Califato de Córdoba, los reinos cristianos comenzaron lo que se ha llamado la Reconquista. Así llegaron los reinos occidentales. Castilla y León, al Valle del Tajo y los orientales, Navarra y Aragón, en el Valle del Ebro. Alfonso VI de Castilla conquistó Toledo en 1085, Alfonso VII de Castilla y León consolidó la frontera del Tajo y conquistó Almería. Una batalla decisiva fue la de las Navas de Tolosa, 1212, que abrió el camino al Valle del Guadalquivir. Alfonso I el Batallador ocupó Zaragoza, Ramón Berenguer IV conquistó Tortosa y Lérida. El Reino de Portugal, entre 1226 y 1239, se extendió hasta el Algarve. Castilla realizó sus conquistas hacia el sur a partir del 1224 gracias a Fernando III el Santo. Castilla también extendió su presencia a La Mancha y a Extremadura, anexionó el reino de Murcia y ocupó parte de Andalucía, salvo Granada, hasta que los reyes católicos terminaron la reconquista.
Con el último reducto, el Reino de Granada, en 1492. La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades durante los siglos XI a XIII hubo un crecimiento demográfico, gracias a las buenas cosechas y al fin de las invasiones. De tal forma que las ciudades aumentaron su población y se convirtieron en 3.14. La plena edad media en Europa, siglos XII y XIII. Es un momento de plenitud y máximo apogeo en el occidente medieval, al que se le llama plena edad nicdia. En el ámbito político aparecen lo que serán los grandes estados de la edad moderna. Y en lo económico, hay una serie de factores que aceleraron su desarrollo. Entre otros, esos factores fueron el desarrollo agrícola, ganadero, moneta uno y crecimiento demográfico y desarrollo tecnológico. También se inició un proceso urbanizador en Europa, donde las ciudades volvieron a tener importancia y el mundo se trasladó a ellas. Eso fue debido, entre otras cosas, a los nuevos gremios y oficios artesanales que se dieron en ellas y lo que produjo un desarrollo comercial urbano. Es un periodo en el que hubo diversas tendencias que quisieron cambiar la religión y con ella la relación Iglesia-Estado. La evolución de los reinos cristianos y musulmanes. Emirato. Y Califato de Córdoba. Reinos de Castilla y de Aragón, conquista y repoblación. Con la descomposición del Califato de Córdoba, los reinos cristianos comenzaron lo que se ha llamado la Reconquista. Así llegaron los reinos occidentales, Castilla y León, al Valle del Tajo y los orientales, Navarra y Aragón, en el Valle del Ebro. Alfonso VI de Castilla conquistó Toledo en 1085, Alfonso VII de Castilla y León consolidó la frontera del Tajo y conquistó Almería. Una batalla decisiva fue la de las Navas de Tolosa. 1212, que abrió el camino al Valle del Guadalquivir. Alfonso I el Batallador ocupó Zaragoza, Ramón Berenguer IV conquistó Tortosa y Lérida. El Reino de Portugal, entre 1226 y 1239, se extendió hasta el Algarve. Castilla realizó sus conquistas hacia el sur a partir del 1224 gracias a Fernando III el Santo. Castilla también extendió su presencia a La Mancha y a Extremadura, anexionó el reino de Murcia y ocupó parte de Andalucía. Salvo Granada. Hasta que los reyes católicos terminaron la reconquista. Con el último reducto, el reino de Granada, en 1492. La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. Durante los siglos XI a XIII hubo un crecimiento demográfico, gracias a las buenas cosechas y al fin de las invasiones. De tal forma que las ciudades aumentaron su población y seos centros de poder. Las ciudades comenzaron a tener su propia identidad y, en ocasiones, los reyes les otorgaban privilegios propios, como eran los fueros o cartas. Pueblas. En estos núcleos nació la burguesía, un nuevo grupo social que estaba formado principalmente por artesanos y comerciantes, que no estaban sujetos al poder del señor feudal y, como tal, podían enfrentarse a él. En las ciudades se crearon nuevos cargos que iban acordes con él. Nuevo estatus como los magistrados, el concejo, la milicia o los tribunales. Gracias a primera expansión de las ciudades, creció el comercio. En ellas se establecieron mercados semanales y también, en algunos lugares, se celebraban ferias una o varias veces al año, donde podían acudir los comerciantes de la zona a vender sus productos. Además, también crecieron los oficios como la artesanía. El arte islámico. El arte islámico es el fiel reflejo de la religión que impregnaba todos los aspectos de la vida. Por lo tanto, las manifestaciones artísticas religiosas son las más importantes. Además, como el culto al Islam es abstracto, no necesita imágenes y Dios tiene un carácter inaprensible y no se puede representar, solo se puede leer su mensaje expresado en el Corán. Por lo que uno de los rasgos principales del arte islámico es su carácter anicónico o iconoclasta. Hubo un rechazo al carácter mimético del arte respecto a la naturaleza el
Arte era la manifestación de una experiencia religiosa y espiritual, por lo que tuvo una visión estilizada y simplificada de la naturaleza. Se eliminaron los efectos plásticos de claroscuro y la representación de la profundidad. Hubo una tendencia al horror vacuo y una primacía absoluta de la arquitectura ante las otras artes. Los motivos geométricos eran la forma habitual de decorar, pero también había motivos vegetales y caligrafía con versos del Corán. La Baja Edad Media en Europa, siglos XIV y XV. La crisis de la Baja Edad Media, la peste negra y sus consecuencias desde la segunda mitad del siglo XIII comenzaron a ponerse de manifiesto. En Europa rasgos de una crisis que afectó a todos los aspectos de la sociedad durante los siglos XIV e incluso en el XV. Los factores que desarrollan la crisis fueron el aumento de la población y los recursos cada vez más decrecientes que hicieron una combinación insostenible, junto con la guerra y el hambre. A estos factores también hay que sumarles la peste negra, Yersinia pestis, que se conoció por ese nombre por el color oscuro de los bubones y pústulas que cubrían la piel de los afectados. No era una enfermedad nueva en Europa, ya que se había sufrido siglos antes, pero en esa época llegó a finales de 1347 por los puertos del Mar Negro y del Mediterráneo, propagándose con rapidez. A mediados de 1350 ya había afectado a la totalidad del continente. La tasa de mortalidad del primer brote es demoledora, en algunas comunidades cerradas fue prácticamente de su totalidad, como ocurrió con algunas comunidades de monjes. Hubo otras epidemias, tras este primer brote uno que menguaron muchísimo la población europea. Por lo que las consecuencias sociales fueron, algunas, imprevistas, como la capacidad de reposición de población. Al-Ándalus, los reinos de taifas árabes. Sevilla, Badajoz, Toledo, Zaragoza y Córdoba. Bereberes. Granada y Málaga. Eslavas. Murcia, Játiva, Valencia y Tortosa. Reinos de Aragón y de Castilla. Corona de Aragón. Estaba conformada por 4 territorios, condados catalanes, Reino de Aragón, Valencia y Mallorca, controlados por un único rey. Se conservaron las costumbres y las instituciones de cada lugar. Se llegaban a acuerdos por medio de pactos del rey con los 4 territorios. Reino de Castilla. Fue una fusión completa de los 2 reinos originales. Castilla y León, junto con los territorios que se habían conquistado por medio de la Reconquista. Había un único rey, que tenía el poder sobre todo el territorio, la ley era igual para todo el territorio y, aunque existieron unas cortes, estas no legislaban, solo aprobaban presupuestos. Estos 2 reinos iniciaron el proceso de unificación gracias al matrimonio de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, el 19 de octubre de 1469, pero esta alianza estuvo a punto de destruirse tras la muerte de Isabel. La unión llegará gracias al reinado de su nieto, Carlos L. La Edad Moderna, el Renacimiento y el humanismo, su alcance posterior. El arte renacentista. Durante el siglo XV se forjó en Italia una renovación cultural que después se extendió por Europa. La forma de pensar medieval ubicaba a Dios en el centro del mundo, en cambio, en ese nuevo movimiento fue el hombre el que se puso en el centro y por eso se llamó humanismo. El nuevo pensamiento llevó a estudiar a los autores clásicos grecolatinos, lo que dio lugar a un renacer de la cultura de la antigüedad, por eso se llamó Renacimiento a esa expansión cultural y artística del siglo XV y XVI. El alcance de estos movimientos dio lugar a un cambio profundo en la sociedad y en la mentalidad, uno de ellos viene por la reforma religiosa. Como en el caso de la ruptura de Ibarra Inversa I Martín Lutero. El arte renacentista. Es un movimiento cultural que surgió en Europa y se caracterizó por su renovado interés en el pasado grecorromano clásico, en concreto en su arte. En Italia nació en ciudades como Florencia, Milán y Venecia, de estos núcleos se extendió luego por Europa. Esta etapa se divide
4 siglo XV. La actividad artística se centró en Florencia, donde los Medici ejercieron su mecenazgo. Cinquecento, siglo XVI. El centro artístico es Roma y los papas fueron los promotores de la actividad artística. Los descubrimientos geográficos, Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América. Castilla y Portugal habían comenzado una batalla por conocer el Atlántico. Así, mientras que Portugal conquistó Onceadeira y las Azores, los reyes católicos incorporaron las Islas Canarias entre 1478 y 1496. Esto se asentó gracias al Tratado de Alcacobas. Después, tras el descubrimiento de América, por Cristóbal Colón, financiado por la Corona de Castilla, ambos reinos comenzaron la conquista y colonización de América. Tras diversas disputas, se llegó a un acuerdo por el que se firmó el Tratado de Tordesillas, en el que se estableció una línea imaginaria de demarcación por la que se dividieron los territorios de América. Podemos hablar de las grandes expediciones y conquistas de América. Imperio Azteca. Por Hernán Cortés, que llegó a Tenochtitlan en 1519 y acabó venciéndolos en la batalla de Otumba. Imperio Inca. Por Francisco Pizarra, en 153 se le inició esta conquista. La batalla de Cajamarca fue decisiva, ya que se capturó al emperador Atahualpa, lo que fue decisivo. Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón. Con la unión de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se entró en una nueva etapa de la historia de la península ibérica. Los reyes católicos quisieron imponer una nueva autoridad real a sus territorios, tan distintos, y también a los grupos sociales que los habitaban. En Castilla se introdujeron las siguientes reformas: se creó la Santa Hermandad, que era un cuerpo armado que perseguía delincuentes, se instauraron consejos, para asesorar al rey y disminuir el poder de la nobleza, se creó la Real Audiencia, para la justicia, también se creó la Contaduría Real de Hacienda, y se nombraron corregidores en las ciudades. El caso de Aragón fue distinto, ya que se mantuvieron las instituciones medievales, aunque Fernando intentó reducir el poder de los nobles frente al rey. Los Austrias y sus políticas, Carlos V y Felipe XI. Carlos V. Carlos I de España era hijo de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso. Nació en Flandes y permaneció allí hasta los 17 años. Fue uno de los hombres más poderosos de su época, ya que heredó todo un imperio. Por la parte materna obtuvo la corona de Castilla, la de Aragón y las Indias. Mientras que al morir su padre heredó los Países Bajos y el Franco Condado. Más tarde, sería emperador como su abuelo Maximiliano y, del que también heredó las posesiones alemanas de los Habsburgo. A su llegada a España tuvo muchos problemas para comprender la política del lugar, nombró consejeros flamencos y pidió dinero para convertirse en emperador. Tras conseguirlo, tuvo que enfrentarse a la revuelta de las comunidades, 1520 a 1521, y la revuelta de las Germanías, 1519 a 1523. Su política exterior estuvo marcada por la defensa de la autoridad imperial y el catolicismo. Se enfrentó a Francia, al Imperio Otomano y también a los príncipes alemanes protestantes. Felipe XI. Felipe II, hijo de Carlos I, recibió todas las posesiones del emperador, salvo las alemanas y el imperio, que no era hereditario, sino electivo. Durante su reinado, el imperio español alcanzó su máxima extensión. Anexionó Portugal, dominios españoles a Brasil y posesiones en África y Asia. La capital permanente fue la Madrid, centró su poder en una monarquía autoritaria, se produjo una mayor centralización de Estado, amplió el sistema del Consejo y se impuso la figura del corregidor para controlar los municipios del gran territorio. Fue un gran defensor de la ortodoxia católica en Europa. Utilizó la Inquisición para encontrar y eliminar la herejía. En este sentido, uno de sus mayores problemas fue la sublevación de las Alpujarras.
Su política exterior se vio marcada por la guerra con Francia, la lucha con los turcos, la sublevación de los Países Bajos y el conflicto con Inglaterra. Las guerras de religión, las reformas protestantes y la contrarreforma católica. La primera guerra de religión fue conocida como Guerra de los Hugonotes, con una duración de 30 años. Los católicos de París masacraron a los protestantes en una noche recordada como la Matanza de San Bartolomé, el 25 de agosto de 1572. Posteriormente, Enrique IV de Francia garantizó la religión protestante por el Edicto de Nantes. Otra reforma importante se dio en Inglaterra, cuando Enrique VIII quiso separarse de Catalina de Aragón, pero el Papa no lo permitió, así que él mismo se hizo cabeza de la Iglesia y de la nueva religión anglicana. Carlos I tuvo que enfrentarse a la reforma luterana, pidió a Lutero que se retractara, pero no lo hizo y fue excomulgado y desterrado del imperio alemán, pero las tensiones fueron cada vez más fuertes hasta que en el año 1555 Carlos I tuvo que firmar la Paz de Augsburgo I, permitiendo a cada príncipe elegir la religión para su territorio. El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. La Guerra de los 30 años. Los Austrias y sus políticas, Felipe XI, Felipe IV y Carlos XI. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. El absolutismo real significa que el rey concentraba todos los poderes en su persona, se consideraba que su poder era divino y en cuyo nombre dictaba leyes, ejercía el gobierno e impartía justicia. Como ejemplo claro a este tipo de poder podemos nombrar a Luis XIV de Francia, el Rey Sol. Dentro de esta corriente, que se extendió por toda Europa, el caso de Gran Bretaña es diferente, ya que su monarquía estaba limitada por el Parlamento, lo que fue el inicio de las monarquías parlamentarias. El siglo XVII en el Imperio Español. La Guerra de los 30 años. Felipe III, hijo de Felipe II, fue el primer rey que delegó el gobierno en válidos o privados, en su caso fue el duque de Lerma. Fue un reinado tranquilo, salvo por la expulsión de los moriscos. Felipe IV, con su valido, el conde duque de Olivares, España entró en la Guerra de los 30 años en defensa del emperador de Austria y del catolicismo, luchando también contra Francia por la hegemonía europea. Se firmaron la Paz de Westfalia, 164-8, y la Paz de los Pirineos, 1659. Donde los austrias españoles renunciaron a los dominios en el norte de los Países Bajos y en el sur de Francia. Carlos III, el último Austria, tuvo varios válidos. Su reinado se caracterizó por la corrupción y una grave crisis tanto económica como política. A su muerte sin herederos, se inició un conflicto entre Carlos de Austria y Felipe de Borbón, ganando este último y coronándose como Felipe V. El arte barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII. El arte barroco fue un nuevo estilo que se dio durante el siglo XVII frente al racionalismo y al clasicismo renacentista que se basaba en la representación de la asimetría y el movimiento gracias al uso de cunas. La exaltación de los sentimientos, por lo que es normal ver teatralidad y simbolismo en las obras. Como ejemplos podemos establecer, arquitectura, Versalles o la Plaza de San Pedro en Roma. Pintura. Caravaggio, Velázquez, Rivera, Murillo, Rubens o Rembrandt. Escultura. Bernini. Características del antiguo régimen en sus sentidos político, social y económico. El antiguo régimen es un sistema político, social y económico que se caracterizó por establecerse en el centro de la monarquía absoluta. Conservó rasgos propios de la Edad Media, como lo social y económico, y pasó a ser absoluta gracias a los Austrias y, con todo su apogeo, con los Borbones. Llegó a su fin gracias a las revoluciones sociales. En él, la nobleza y el clero, que eran minoría, ostentaba los cargos públicos y estaban exentos del pago de impuestos, mientras que el tercer estado es
Dicho el resto de la población sí pagaba impuestos y no tenía privilegios. Se dio en Europa durante la Edad Moderna, siglos XVI a XVIII. Desde el punto de vista económico, se sigue muy anclado a la Edad Media. Aunque hubo algún avance técnico, no fue decisivo. Los sectores productivos eran la agricultura, industria y el comercio. La propiedad de la tierra seguía siendo una gran fuente de riqueza. La revolución científica desde el siglo XVII y XVIII. Los científicos del siglo XVII se comenzaron a preguntar cómo ocurrían las cosas. Esta reflexión dio lugar al inicio de determinadas observaciones científicas por medio del lenguaje matemático y tuvo gran importancia la experimentación y el método hipotético deductivo. Entre los personajes más importantes de esta revolución científica destacan Nicolás Copérnico. Teoría heliocéntrica del cosmos. Galileo Galilei. Realizó varios descubrimientos, mejoró el telescopio y también llegó a la conclusión de que la Tierra giraba alrededor del Sol. Isaac Newton, entre otras teorías, demostró la ley de gravitación universal. La Ilustración como nuevo movimiento cultural y social en Europa y en América. La Ilustración se dio en el siglo XVIII, llamada así porque para estos pensadores se encontraban en el siglo de las luces, donde la luz era la de la razón, no la de Dios, como ocurría en la Edad Media. Se adoptó inicialmente por intelectuales y burgueses, aunque pronto también se extendió por algunos nobles y clérigos. Hubo una renovación de la educación, la ciencia y la filosofía. Creían que la luz de la razón podría despejar las dudas anteriores sobre las creencias y las supersticiones. Fue el momento en el que se desarrollaron principios que perduraron en el tiempo, como la libertad, la igualdad, los derechos civiles o la democracia. Se basaba en las siguientes ideas: igualdad y libertad natural, contrato social, soberanía nacional. Separación de poderes, libertad, educación. Entre estos pensadores destacaron Voltaire, y Montesquieu y Rousseau. El siglo XVIII en Europa, del feudalismo al absolutismo y el parlamentarismo de las minorías. Francia. Inglaterra. España. Arte y ciencia en Europa en los siglos XVII y XVIII. En el siglo XVIII en Europa se encontraron tres sistemas políticos distintos. El absolutismo monárquico, como en España / inversa el sistema parlamentario de minorías, Inglaterra, y el despotismo ilustrado, Francia y también España. Con Felipe V y Carlos III. En la mayoría de los estados europeos imperaba la monarquía absoluta, que se encontraba junto a una dinastía hereditaria. En ella, el rey concentraba todo el poder, sin que hubiera separación de poderes, con un fuerte respaldo religioso, y contaba con un ejército y una administración que le eran fieles. Dentro del absolutismo imperante en Europa, Gran Bretaña era una excepción, ya que era una monarquía limitada por el Parlamento. Así, el rey conservaba el poder ejecutivo, el legislativo lo tenía el Parlamento y existía independencia del poder judicial en relación con el ejecutivo. Aunque ese modelo solo dejaba votar a una minoría, ya que se excluía a las mujeres y también a los habitantes de las colonias. Durante el siglo XIX, fue el modelo de monarquía parlamentaria el que se desarrolló por Europa. El despotismo ilustrado se considera parte del siglo de las luces. Era una combinación de absolutismo político de los reyes junto con el desarrollo de las reformas que se consideraban ilustradas. Dentro de las ideas que esos monarcas, que no renunciaron a su poder absoluto, quisieron incluir la racionalización de la administración, el fomento de la educación y la modernización económica. Revoluciones liberales. Las revoluciones burguesas en EU. Francia y España e Iberoamérica. Alcance y limitaciones de los procesos revolucionarios del siglo XVIII. Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII. Durante el final del siglo XVIII y principios del siglo XIX se sucedieron una serie de revoluciones que dieron lugar a acabar con el antiguo régimen. Para la formación de esas ideas fueron necesarios dos movimientos: el
liberalismo y el nacionalismo, en Estados Unidos dio lugar a su independencia, en Francia a la Revolución Francesa, en España, el abandono del régimen anterior junto a la toma de derechos, y en América, a la independencia de algunas colonias de España. El caso de Estados Unidos fue un proceso de independencia de Inglaterra. Y que fue precursor de otras revoluciones que vinieron después. Se proclamó la independencia el 4 de julio de 1776 tras varios años de guerra. Al terminar el conflicto, se aprobó una constitución donde se establecía la separación de poderes rígida. Es el primer texto constitucional liberal de la historia y fue un modelo que se utilizó en Europa contra el absolutismo. Revolución Francesa. Francia, durante el último tercio del siglo XVIII, estaba pasando una crisis que afectaba a las estructuras básicas del antiguo régimen. Era una crisis social, en el sentido de que todavía estaba dividida en estamentos, pero la burguesía también quería su hueco y acabar con las desigualdades jurídicas de cada uno de los grupos. El Estado, formado por una monarquía absoluta, cada vez tenía menos poder a causa de los abusos que infringía al pueblo. La economía era cada vez más precaria a causa de malas cosechas que hicieron subir el precio del pan. Y la Ilustración ayudó a que hubiese una crisis religiosa que afectaba, sobre todo, a los estamentos. Destacamos las siguientes etapas: revuelta de los privilegiados, 1789. La nobleza y el clero se opusieron a las peticiones fiscales del rey, Luis XVI, por lo que se reunieron los estados generales y dieron lugar a los cuadernos de queja, que fueron parte de la chispa que inició la revolución. Monarquía constitucional, 1789 a 1792. Se inició el proceso revolucionario con la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789. La Asamblea Nacional convirtió a Francia en una monarquía constitucional, donde el rey había perdido todos los poderes absolutos. Se declararon los derechos del hombre y del ciudadano. La abolición del antiguo régimen quedó plasmada en la Constitución de 1791. Pero ese mismo año el rey y su familia intentaron huir, y Austria y Prusia, en apoyo a la monarquía, declararon la guerra a Francia, pero ésta pudo detener su avance. En 1792 los sansculottes encarcelaron al rey y declararon la República. República Democrática, 1792 a 1794. Francia se convirtió en una república. Pero dentro de un ambiente de terror, ejecutaron al rey. Los revolucionarios más radicales fueron los que tomaron el poder. Se inició el